Estamos muy contentos de tener por fin este año en el festival a mi compañera, la profesora Cristina Pérez Valverde, que es uno de los referentes de didáctica de la lengua y la literatura, pero además de eso es una gran novelista. Y eso es que algo que yo tengo la suerte de saber desde hace tiempo, pues muchos otros lectores lo están averiguando ahora. El talento y la calidad literaria también de una compañera que ha dedicado pues toda su vida a la investigación y que, como muchos sabrán, es doctora en Filología Inglesa, profesora titular del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, responsable del Grupo de Investigación Didáctica de la Lengua y la Literatura. Ella imparte la asignatura clave en estas cuestiones, que es la de ficcionalidad. Ha traducido a George MacDonald, a Mary de Morgan y otras escritoras y autores de cuentos de hadas y literatura fantástica. Le recomiendo su edición de Cuentos de la Edad de Oro, que hizo con Mauricio Aguilera, y actualmente está trabajando en la relación entre la ética y la ficción, también en la construcción del concepto de transmodernidad en las humanidades. Tiene, multitud de artículos, de estudios, de investigaciones valiosísimas, pero yo me quiero centrar en dos obras. En primer lugar, en una obra fundamental, que es con la que ella inicia su trayectoria, su novela La memoria de agosto, y en la obra de la que yo le he pedido que por favor nos hablara hoy, que es La dama de Rubens, de la cual yo no quiero adelantarles nada porque quiero que sea la propia autora, la propia protagonista, la que nos desarrolle en este taller cómo ha ido elaborando una novela que es un ejemplo de buen hacer, de cuidado en el lenguaje, de perfecta argumentación y estructuración de la trama. En fin, una obra que hay que tener muy en cuenta y que nos declara, que nos pone en valor a una autora que desde ya entra a formar parte no solamente de los grandes investigadores de la Universidad de Granada, sino también de los grandes creadores. Tiene la palabra la escritora Cristina Pérez Valverde. Gracias. Bueno, yo quiero empezar manifestando mi agradecimiento a Remedios, en primer lugar por esta presentación tan generosa que me ha hecho, y también a ella, a la dirección y a la organización del festival, por la invitación a impartir este taller que me brinda la oportunidad de estar aquí con vosotros, con vosotras, compartiendo mis experiencias narrativas y de creación literaria, algo que, como sabéis quienes me conocéis, me apasiona y a lo que dedico una parte importante de mi labor académica y docente, y desde luego gran parte de las horas que me quedan fuera de esta facultad, que es mi casa desde hace ya 25 años. Como ha dicho Remedios, soy profesora de ficcionalidad aquí en la facultad, y en diciembre publiqué mi segunda novela, que es La dama de Rubens. Sobre todo, hoy voy a hablaros de la toma de decisiones inherente al hecho de enfrentarse a la escritura de una novela, porque escribir conlleva una continua toma de decisiones. Y lo haré partiendo de mi experiencia personal, sobre todo basándome en La dama de Rubens, aunque también me voy a referir puntualmente a otra novela anterior de la que os ha hablado Remedios, que es La memoria de agosto. Y además ahora mismo tengo otra novela también entre manos, con lo cual me encuentro en puro proceso de toma de decisiones. Os voy a explicar un poco cómo ha sido y está siendo mi camino. Voy a compartir con vosotros, con vosotras, algunos aspectos de mi propio proceso de escritura, pero también es mi intención animaros a que os iniciéis o avancéis por este mundo maravilloso que es la creación literaria. No tiene que ser mediante una obra extensa, desde luego que no, porque puede concretarse en textos breves, en poemas, en relatos. Y yo creo que esto es muy importante como parte de nuestra formación literaria y es fundamental para aquellas de vosotros que vais a ser docentes. Mirad, acabo de llegar de... Bueno, esta es la novela La memoria de agosto, es la primera novela, ¿vale? Acabo de llegar de Ecuador y allí he presentado la novela ante el alumnado de literatura y de magisterio y me di cuenta de que hay mucha gente joven que tiene el gusanillo de la escritura, gente que necesita orientación y que están ávidos de que alguien con más experiencia lea y comente su trabajo, sus producciones, lo que escriben. Al final, de este alumnado decidió que querían seguir trabajando conmigo en un proyecto que se ha concretado como Riobamba Escribe, y hay un montón de ilusión puesta en este proyecto. Vamos a trabajar de forma virtual.
Bueno, también me sucede aquí con mi propio alumnado de grado y de máster, puesto que en mis cursos ocupa un papel importante la creación literaria y que se dirijan a mí para que los oriente, pues me produce mucha satisfacción y algo a lo que siempre estoy dispuesta porque creo que forma parte de mi labor como docente. Lo que noto es que la gente joven, y como noté estos días en Riobamba, es que se dan cuenta de que sí, que les gusta escribir y a algunos pues les gusta mucho escribir, pero no han aprendido a hacerlo. Incluso algunas de sus profesoras nos decían que ellas mismas tienen miedo a enfrentarse a una página en blanco. Pero lo que pasa es que también la escritura, como la lectura, se aprende. Es un proceso, un camino que hay que recorrer y que requiere de un aprendizaje. Y esto es especialmente importante, como os decía, para las personas que os estáis formando para la docencia. En la escuela hay que leer, pero también hay que escribir. Yo tuve la inmensa suerte de contar con esa formación porque mis profesoras y mis profesores me alentaron a que siguiera escribiendo y de algún modo me dieron pautas para ello. Mira, en su tratado sobre escritura creativa, el escritor chileno Jaime Hagel Echenique resalta el hecho de que tanto teóricos como escritores, desde los tiempos de Aristóteles hasta nuestros días, por ejemplo Humberto Eco, coinciden en que es posible aprender a manejar procedimientos de escritura, técnicas de escribir, maneras de componer un discurso escrito, estrategias textuales, recursos, artificios y secretos del arte de narrar. Sí, está el talento, está la imaginación, pero es posible alumbrarle a la persona que empieza a escribir procedimientos y conceptos que mejoren su labor creativa. Una vez que todo esto se conoce y se estudia, una vez que se manejan los mecanismos y las convenciones de la ficción, hay que encontrar un estilo propio, cuidar el lenguaje, cuidar la estructura del texto. Y como decía el escritor Henry James, la novela es un territorio libre de posibilidades infinitas. Decía que la buena salud de un arte, que se encarga de reproducir la vida, exige completa libertad. Y también se dice que la obligación que hay que imponerle a una novela es que sea interesante. Pero luego los modos en que se escribe pues son libres, ¿no? Y los resultados son tan distintos como las propias personas somos. Es decir, de lo que se trata es de encontrar la propia voz, los mecanismos que mejor se ajustan a nuestra propia forma de ver el mundo y de estar en él, a nuestros propios gustos y maneras de expresar. Y ahora os voy a pedir que hagáis un pequeño ejercicio en unos minutos al respecto, ¿no? En este sentido decía Goethe que la novela es una epopeya subjetiva en la cual la persona que escribe trata el universo a su manera. Fijaros que, vale, claro, la novela es una narrativa y es una narrativa extensa, pero el concepto de narrativa se extiende a todos los textos que describen un hecho, sea real o ficticio, pero aquí el tipo de narración que nos interesa, la novela, es el de una acción o historia ficticia o inventada, es decir, hablamos de una obra de ficción. La ficción, como sabemos, se ocupa de narrar acontecimientos imaginarios y de describir personajes imaginarios. Según Sábato, estas ficciones, estos fantasmas, personajes y episodios que nunca han existido son, por curioso mecanismo, el más auténtico testimonio de la realidad y de la verdad. Podríamos decir que la narrativa de ficción es un decir la verdad con mentiras. Ahora bien, esta creación, que es la ficción, se nutre de nuestra propia percepción de la realidad. A veces, tanto que hablamos de ficción autobiográfica. De hecho, cuando hablo de La Dama de Rubens, suelo referirme a las teorías de un catedrático de literatura de Málaga que habla de lo que él llama las narrativas del yo, en el que reúne y distingue autoficción y narración autobiográfica. Son formas de escribir en las que asoma de un modo u otro la realidad de la persona que escribe, filtrada, tamizada, en la ficción autobiográfica y en el caso de la autoficción, imaginada a partir de la propia identidad. Que la experiencia es siempre el punto de partida de la persona que escribe no es nada nuevo, vivida o percibida, a veces fabulada a partir de lo que se conoce. Pero hay una voluntad de relatar ciertos hechos en la ficción autobiográfica o de imaginar realidades alternativas en la autoficción que distingue particularmente estos géneros. Y en mi caso tengo que decir que mis novelas se acercan bastante al concepto de ficción autobiográfica. Pero bueno, esta es solo una de las muchas opciones posibles, como vamos a ver ahora, ¿no? Lo que es cierto es que al escribir un texto de ficción, fijaros que abrimos las puertas a una visión del mundo nueva o peculiar,
que construimos una especie de simulacro de realidad, un universo. Y ese mundo lo vamos a construir nosotros, lo cual conlleva bastante dosis de emoción, de satisfacción, pero también de responsabilidad. Al final ese universo no puede ser sino una proyección de nosotros mismos, no necesariamente de lo que nos pasa, pero sí de nuestro self más interno, que se volcará y se colará entre los renglones, nos demos cuenta o no. No en vano, decía Flaubert, Ana Karenina soy yo. Bueno, pues ahora a mí me gustaría invitaros a pensar en una posible novela que os gustaría escribir. Y si me permitís, Rubén, puede, o por si no tenéis folio, os va a pasar Rubén un folio por si queréis anotar algo, porque os voy a pedir que anotéis algo. Podéis hacerlo mentalmente, pero sería mejor si lo hacéis por escrito. Esa posible novela que os gustaría escribir. Vuestra novela ideal o el relato, la historia ideal, esa que puede que llevemos dentro, la que escribiríamos si tuviéramos tiempo, si se nos ocurriera cómo hacerlo, si nos diera tiempo a empezar, que puede ser un texto mucho más pequeño, pero eso que nosotros decimos siempre, pues esto lo debería escribir, ¿no? Y me gustaría que le pusierais incluso un título provisional, ¿vale? Bueno, veo que suscita muchos comentarios. Normalmente en mis clases, a veces esto no es un ejercicio individual, sino que solemos hacerlo en grupos. Silencio, por favor, silencio. Es normal, ¿no? Porque a veces solemos trabajar en grupo. Pero yo os pediría que os volváis un poco hacia adentro, un poquito de recogimiento. A ver, ¿qué es eso que yo muchas veces he dicho? Si es que esto es una novela, si es que esto lo quiero contar, si es el texto que quiero escribir, ¿vale? Bueno, mira, a ver, ya tenéis los folios, entonces ya vais a pensar un poquito, no mucho tampoco, y os voy a pedir otra cosa también, ¿no? Me gustaría que escribierais con ese título provisional 3 palabras, 3 frases o pequeños textos, ideas acerca de ese proyecto de historia que tenemos, ¿vale? ¿Ha quedado claro lo que os he pedido que hagáis? Un título provisional, 3 palabras sobre esa historia, o 3 frases o 3 ideas que se recogen en textos. Bueno, si ahora no se nos ocurre, podéis pensarla luego, pero sí que vamos a tener en mente esto para todas las cosas que vamos a ver después. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a ver, estupendamente. Vale. Perfecto. Mira, normalmente, pues en clase, en un taller más extendido, con más tiempo, por supuesto que se dejaría el rato necesario, el tiempo necesario, porque esto no es ahí que surge de la nada, ¿no? Pero bueno, es un poco también para que veáis cómo trabajar esto, lo que se os ocurra ahora bien, y si no, podéis continuar luego. Y ya veréis que después os voy a dar un vínculo donde podéis contactar conmigo, podéis ver también las páginas de escritura creativa que llevo y así, ¿no? Entonces, supuestamente ya tenemos, o vais a tener en unos minutos, tenemos un título provisional, esa historia que a mí me gustaría escribir, y tenemos 3 palabras, 3 frases sobre esa novela, ¿vale? Bien, voy a avanzar porque esto nos va a servir para aplicar esa toma de decisiones que vamos a ver a continuación. Eso es, ¿no? Conforme vaya hablando de decisiones, de opciones, pues las vaya aplicando a esta idea de novela que tenemos, porque ahora vamos a ver, decíamos al principio, que escribir una novela es una constante, escribir un texto literario implica una constante toma de decisiones. Bien, pues vosotros vais a ver esas decisiones y las vais a ir aplicando a esa idea inicial que tenemos, ¿vale? Muy bien,
de forma que vaya creciendo el proyecto. El proyecto ahora está en germen, crecerá lo más probable si nos interesa, si nos sigue interesando, pues cuando salgamos de aquí. Bueno, entonces la idea es cuál es la novela que voy a escribir y en qué modo voy a hacerlo. Nosotros ya tenemos una idea, una historia que queremos contar, pero ahora hay que concretar cómo se hace y para eso pasa por una serie de decisiones. Bueno, a ver, si os ocurre cuáles pueden ser o cuál puede ser alguna de esas decisiones. Okay, tenéis ya ese texto ahí en germen. Antes de lanzarnos a escribir, me imagino que pensaríamos un poco, ¿y qué decisiones, cuál es la primera decisión o la primera duda que os viene a la mente? ¿Sí? Empezar a escribir. ¿Cómo se inicia? Claro, cómo se inicia y ese iniciar normalmente es, bueno, se puede iniciar de muchas formas, pero en esa forma, ya, o sea, en todo lo que vayamos a ver ahora está implícito, ¿no? En cómo empieza. Pues vamos a ver. Yo he puesto aquí, por una parte, quién va a contar la historia. O bueno, o a través de qué cauce la vamos a presentar. A lo mejor no la cuenta nadie, a lo mejor va a ser a partir de documentos, no sé, noticias de periódico. Bien, a través de la voz de un personaje o de varios, a través de documentos, cartas, lo contará todo un narrador en tercera persona, en primera persona. Bueno, yo sé que esto suscita mucho comentario y en mis clases normalmente trabajamos en grupos, porque es normal ir comentando las ideas, pero aquí yo solo, vosotros pensadlo para tomar esa decisión ahora o luego, ¿no? Porque la historia puede ser contada desde el punto de vista del narrador de muchas maneras, ¿no? Desde la más pura subjetividad, cuando habla una primera persona, a la más pura objetividad. Por ejemplo, el narrador observa lo que ocurre como un mero espectador, como con una cámara cinematográfica. O bien entra en la conciencia de los personajes y de pronto sabe lo que todos están pensando, lo que ocurre siempre, ¿no? Pero en medio hay toda una panoplia de posibilidades. Y ahora después vamos a ver cómo abordo yo la cuestión del narrador en La dama de Rubens. Todo esto lo voy a ejemplificar con la novela. La otra cosa, ¿dónde va a ocurrir? ¿Dónde tiene lugar? ¿Cuál es la ambientación? ¿Quiénes son? Bueno, ¿cuándo ocurre el momento histórico también? ¿Es en el presente? ¿Es en algún momento del pasado? ¿Quiénes son los personajes que van a aparecer? Cuya historia vamos a contar, cuya evolución vamos a ir trazando, quién es el protagonista, los personajes secundarios. A ver, me gustaría saber, pero me lo podéis comunicar luego por los cauces que voy a enviar, de dónde habéis partido. ¿Habéis partido de un personaje, de las personas que vais a trazar en vuestra historia, de una situación? Eso me gustaría saberlo, eso es importante, ¿no? Al que le habéis dado prioridad en esa primera idea que teníais. Bueno, elementos fundamentales son la voz narrativa, los personajes, el espacio, lo que pasa, claro que sí, y el tiempo es fundamental en la novela. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ir ejemplificando estos elementos tal como yo los he abordado en La dama de Rubens. Para ello, permitidme que lea el comienzo de la novela. Y ahora os voy a preguntar, bueno, de aquí ya se pueden sacar muchas cosas sobre la ambientación, quién es él o la protagonista, etcétera, ¿no? Vale, lo tenéis aquí. Dice, las luces empiezan a encenderse a su paso, que apresura conforme suenan las primeras campanadas en la iglesia de las Angustias. Casi tropieza con uno de los postes de hierro que bordean la acera, mientras maniobra torpemente para abrir el paraguas con una sola mano, más preocupada por preservar el sobre que lleva bajo el brazo que por resguardarse ella misma de esta lluvia tonta de octubre. No tardará en llegar. Calcula un par de minutos hasta el Paseo de las Lilas, con el regusto a otra época intacto en sus antiguos caserones señoriales. Su destino es el número 3, una mansión destartalada y vieja que se desdice del conjunto a la altura del antiguo puente de las Brujas. La ha estudiado 1000 veces, conoce bien sus desgarbadas hechuras, aun sin necesidad de cerrar los ojos, es capaz de recomponer cada detalle. Bueno, ¿qué información? ¿Creéis que ya tenemos información sobre estos aspectos que hemos ido viendo?
por una parte, la ambientación. ¿Alguien la reconoce? Soy de Granada. ¿Dónde está? Ella está avanzando por un sitio que es muy conocido para todos nosotros, ¿no? ¿Lo reconocéis ahora? Es el Paseo de la Angustia. Vale. ¿Y quién transita este paseo? ¿Es un hombre o una mujer? Claramente es una mujer. ¿Cómo la veis? ¿Con su estado de ánimo se la ve muy calmada, muy sosegada y va muy tranquila o todo lo contrario? Una persona que va nerviosa, apresurada, ¿verdad? Bien, y además sabemos a dónde se dirige. ¿A dónde va? ¿Podéis más o menos ubicar por el paseo? Porque el Paseo de las Lilas no existe en Granada, pero sí está el Paseo de la Bomba. Por esta dirección, más o menos, ¿conocéis las casas que hay por el Paseo de la Bomba? Sé de gente que vive allí. ¿Podéis imaginar más o menos hacia dónde va? A la altura del Puente de las Brujas, una mansión así destartalada. Pues nosotros ya nos ubicamos. Ahora, lo que no sabemos es por qué se dirige hacia allá. Vale. Por otra parte, yo creo que ya esta información despierta unas expectativas de lectura. ¿Qué tipo de novela, sin alborotar mucho, si tuvierais que decirlo en una palabra o dos, qué tipo de novela creéis que es? Misterio, nos da la sensación, esto es una novela de misterio, está despertando esa expectativa lectora, gracias. Muy bien. Y por otra parte, la narración aparece en primera persona, en segunda o en tercera. Es una narración claramente en tercera persona, su destino, bueno, lo tenemos por arriba, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que toda la información que se nos brinda aparece filtrada a través de la percepción de la protagonista. Si se habla en tercera persona, pero todo está a través de lo que ella siente, de lo que ella percibe, de sus pensamientos, ¿no? Es como si el foco estuviera en plano fijo sobre ella, porque lo que me interesaba es su propia percepción del mundo, rescatar sus pensamientos, sus emociones, su evolución. Fijaros a continuación, porque os voy a leer otro fragmento que sigue y que nos da más pistas, claro está, ¿no? Dice: llevaba años observando la casa, tenía motivos para hacerlo. Fijaba en ella la mirada, de manera casi inconsciente, cada vez que su autobús atravesaba la avenida. Sin embargo, nunca pensó que se presentaría la ocasión de visitarla, o mejor dicho, de volver a hacerlo, porque en verdad estuvo allí en reiteradas ocasiones. Solo que de eso hacía ya muchos años, tantos que aún no había nacido. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, esto nos está indicando aquí, hay algo sobrenatural. ¿Por qué se dice eso, no? De alguna forma, ya estamos totalmente alineados con la mujer, ya estamos con ella. Y además se introduce el misterio, la intriga, como decía, el suspense, porque observa esa casa, ¿qué es lo que la fascina? ¿Por qué observa esa casa? ¿Y por qué dice que estuvo allí antes de nacer? De alguna forma, se nos indica que la historia de esta mujer va a ir hacia el pasado, que se la va a relacionar a ella con el pasado, por algo que ocurrió antes de que ella misma estuviera en el mundo. Pero enseguida hay un elemento más que acrecienta el misterio. Esto es muy importante en las primeras páginas para llevarnos a las personas que leen, ¿no? Ella repasa mentalmente, justo antes de llegar a la casa, una carta anónima que ha recibido, en que se la invita a esa vieja mansión. Fijaros, dice: estimada señorita. Eso es una carta que a ella le ha llegado y no sabe de quién. Además, se le ha llegado a la Facultad de Educación donde ella trabaja. Ella es escritora y trabaja en una facultad de educación. Es una posibilidad real, ¿no? Bueno, estimada señorita, permítame el atrevimiento de dirigirme a usted, a quien no conozco más que a través de su libro. Me complacería, no obstante, tener el gusto de tratarla en persona, por lo que la invito a visitarme en la residencia familiar, cita en el Paseo de las Lilas, número 3. La razón de que la entrevista que le solicito tenga lugar aquí no es otra que mi estado, pues hace tiempo que no me es posible abandonar mis estancias. Le ruego acceda a los requerimientos de un anciano que tanto ha disfrutado con su lectura y que comparte con usted intereses comunes, como tendrá ocasión de descubrir si acepta mi invitación. Le será grato apreciar algunos de mis pequeños tesoros a tenor de las preferencias que he descubierto en su novela. Ruego acuda a la dirección que le indico a última hora de la tarde, a eso de las 8, el próximo miércoles. Así no nos molestarán. Por favor, venga sola. Un ferviente admirador de su preclara inventiva.
Bueno, se añade ahí un elemento más que tenemos que ir resolviendo, ¿no? ¿Quién es la persona que le escribe? ¿Quién es la persona que la invita a la casa? Y todo esto lo sabemos cuando ella se va dirigiendo a esa casa. Es alguien que la está buscando, o un anciano que probablemente tenga algo importante que decirle. Vale, tanto en esta novela como en La memoria de agosto, decimos que hay una tercera persona fija en la mente de la protagonista, ¿no? Pero también vamos a recibir información por otros medios, como decía, se puede combinar los modos en que se da información a la persona que lee, porque hay bastantes cartas, no solo ella esta, sino hay otras que fueron escritas en el siglo XX y por la que ella descubre muchas cosas. Hay un relato dentro de la novela también. Y luego además hay dos momentos en que el foco se sale de la protagonista y se nos presenta una escena de la que ella no es testigo, por lo que fijaros que las personas que leen van a contar con una pista o una información extra acerca de ese misterioso anciano que la busca, y ella no lo va a saber hasta el final. Y os voy a leer solo un fragmento para que os deis cuenta. Bueno, están hablando dos personas, es un diálogo lo que aparece, ¿no? Ya fuera de la mente de ella. Dice, justo después de que ella haya visitado la casa, por cierto, cuando ella sale de visitar la casa. Entonces es ella, ya no nos cabe duda. Y dice el otro, la niña, es tu niña, y es tal como la habías imaginado, solo que el moño estaba deshecho y le caía por todas partes, cosa que me ha confundido al principio. Pero luego se lo apartó con las manos y ¡ay, cómo me estaba acordando de ti! Ya te dije que sería así. Justo eso es lo que me ha puesto la piel de gallina, que movía sus manos, hablaba y luego se quedaba quieta y era otra vez la muchacha, solo que convertidita en una mujer de carne y hueso. Se me estaba figurando que era como Galatea dejando de ser una estatua y cobrando vida por el empeño de Pigmalión. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Así son las cosas, te lo advertí. Bebe otro traguito. Bien. Bueno, aparte de estos elementos, en general, como digo, el narrador en tercera persona. Es una forma concreta de narrar con la que yo me siento muy identificada. Decía Virginia Woolf que la evolución de la oscuridad impenetrable de la vida no permite la omnisciencia, es decir, cuando tenemos un narrador que lo sabe todo. A mí, por ejemplo, yo no me siento hasta ahora no lo he hecho porque no me siento muy identificada con eso. Dice el escritor y crítico José Vicente Pascual, al comentar mi novela, dice, resalta la particularidad de que pese a las numerosas subtramas, porque hay muchas subtramas aquí, no he recurrido a una voz narrativa omnisciente. Dice, hay otro recurso narrativo que me ha llamado la atención por lo arriesgado y por lo que implica de confianza en sí misma de la autora a la hora de encarar el desarrollo de la novela, el uso del tiempo presente y la tercera persona para dirigir la acción, aunque siempre en plano fijo sobre la protagonista. Como decía, yo tengo especial predilección por esta tercera persona que realmente se filtra en la cabeza de uno de los personajes, ¿no? Me parece, es la realidad aparentemente objetiva y sin embargo sutilmente filtrada por la percepción del personaje protagonista. Valoro mucho la subjetividad en literatura porque la ilusión de objetividad me parece que nos lleva a una omnisciencia con la que yo personalmente no me siento cómoda. No tenemos certezas, estas no dejan de ser más que un artificio, una falacia dentro del pacto de la ficción. La ficción, a mi juicio, se acerca lo más posible a la realidad cuando no se pretende esta ilusión de omnisciencia, cuando se recrea el mundo y la experiencia tal como alguien las vive. Un ser humano que duda, sufre, goza, quiere saber, pero nunca puede saber del todo. Que mientras pasan las cosas fuera, así como en las novelas de acción, siente cosas. Me interesa lo que sentimos las personas. Reflejar lo que sucede dentro cuando pasa lo que pasa fuera. Y sobre esto me vais a permitir que cite un pasaje que creo que es bastante conocido del autor francés Michel Houellebecq en torno a la cualidad empática de la literatura. O sea, como Martha Nussbaum, como muchos otros filósofos, él defiende que la literatura nos acerca a las personas, nos hace más humanos porque nos hace conocer mejor a los otros y despierta la empatía. Y dice, muchas cosas, demasiadas cosas se han escrito ya sobre la literatura. Y como universitario especialista en la cuestión me siento más capacitado que otros para hablar de ello. Sin embargo, la especificidad de la literatura no es difícil de definir. Al igual que la literatura, la música puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente,
con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emociona, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo, pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Bueno, hablábamos de la ambientación, de los personajes y del tiempo, ¿no? Entonces os quiero hablar ahora del tiempo, porque en La dama de Rubens, bueno, veis la portada y a lo mejor pensáis que esto es una novela de época, ¿no? Veis aquí a una señora vestida con una gola, no, esto parece que no va a ser muy de la actualidad, ¿no? Sin embargo, cuando abráis la novela, daréis cuenta de que aparece. ¿Conocéis el Alexis Viernes? ¿Nadie ha ido al Alexis Viernes a Santa Fe? ¿No os gusta el jazz? Aparece el Alexis Viernes, habéis ido a comer al Botánico, aparece Paseos por el Albaicín, es la Granada de ahora, ¿no? Porque, como digo, hay 3 planos temporales y el más importante en el que se desarrolla gran parte de la acción es el tiempo de la escritora, Granada en el año 2008. Y una facultad de educación y, bueno, pues una vida cotidiana en Granada. Vale. Y entonces lo que quiero ahora es leeros un poco el resumen que viene en la contraportada, porque hasta ahora no quería leerlo porque íbamos viendo cómo se habían tratado algunas cosas y porque quería, bueno, que no supierais esto, pero ahora sí lo voy a leer, y todo de alguna forma va a estar en consonancia con lo que hemos dicho. Dice: en 1625 Rubens retrató a una enigmática joven cuya identidad ha permanecido un misterio. Mirad, la novela surge de este cuadro. Es un cuadro que está en el Hermitage, en San Petersburgo. Se llama Retrato de dama de honor de la infanta Isabel y Rubens lo pintó, el pintor barroco Rubens lo pintó en 1625. Pero la historia de este cuadro se nos cuenta, pero se nos cuenta inmersa en otra historia. Sobre todo se nos cuenta la relación entre una escritora a la que supuestamente se le ha encontrado un parecido razonable con esta mujer y a la señora del cuadro, a la persona del cuadro, ¿no? Claro, tenemos ya dos planos temporales engarzados en la novela. Uno es el siglo XVII, porque nosotros vamos a volver a la época de Rubens. Fijaros que no se conocía hasta hace poco quién era esta misteriosa posante. Solo se dice retrato de dama de honor, no sabemos quién es ella. Este misterio, la escritora se va a poner a indagar hasta que descubra quién es esta mujer, y es una historia que pone el vello de punta, ya lo aviso, ¿no? Entonces tenemos la época de Rubens, pero sobre todo tenemos la época de la escritora de la Granada de su vida cotidiana. Dice: tras publicar una novela en que desvela el secreto del cuadro, recibirá una carta anónima invitándola a acudir a una vieja mansión. El descubrimiento de que ésta perteneció al ginecólogo César Almau, del que ha oído hablar en su familia desde niña, y el hallazgo de la imagen de la muchacha en una de las estancias de la casa del médico, no son sino el preludio de una serie de acontecimientos que la irán envolviendo hasta adentrarla de lleno en los misterios de la familia Almau. Y aquí se me coló, de una forma extraña, un tercer plano temporal, que es que engarza a los otros dos. Nosotros vamos a volver a la Granada de principios del siglo XX y hasta la Guerra Civil. Lo que une misteriosamente a esa señora del cuadro o a esa chica del cuadro y a la escritora es un ginecólogo, un médico granadino que trató a su madre, y entre ellas hay un parecido. Yo así por un poco abrir un poco, vamos a dejar, ¿no? Bien. Entonces, a partir de aquí, la protagonista se embarca en una investigación que va a dar un vuelco a su vida. Normalmente hablamos de que hay una evolución de los personajes, aquí hay una evolución muy positiva y que la lleva a redescubrir el amor. Básicamente aquí hay una historia de amor muy importante, ¿vale? Bueno, en última instancia, la novela explora la esencia misma de lo femenino y la capacidad creativa y transformadora de la imaginación y del arte. Lo que une a personajes en apariencia tan dispares como un pintor barroco inmerso en asuntos de Estado y un médico que sobrevivió a la Guerra Civil Española es el esfuerzo incansable por contrarrestar la violencia y la sinrazón, poniendo sus respectivos oficios al servicio de la paz y la vida. A mí me interesaba decir cosas, o sea, contar una historia, un misterio, abrir posibilidades extrañas, pero con los tiempos que corren, lo que me interesaba es traer al presente un mensaje que tuviera sentido ahora. Mirad, no se sabe que Rubens fue el gran pacificador de Europa, era muy amigo de la archiduquesa, y lo que intentó es tranquilizar, calmar las aguas, los tiempos convulsos de la época que le tocó vivir. El ginecólogo granadino
vivió la guerra, estuvo a punto de ser represaliado en la guerra civil, vivió tanto horror que decidió que a partir de ese momento tenía que dedicarse a crear vida y a poner paz, ¿no? Y a traer paz al mundo. Y la escritora se encuentra con esos mensajes y se da cuenta que, bueno, que tienen cabida, eran tan pertinentes entonces como ahora. Rubens recomendaba que había que ser prudente a los gobernantes, que se necesita ser sensato cuando se gobierna. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor es lo que ella trae al presente, ¿no? Como para traerlo a su propio... Incluso hay un momento en que en su facultad se hace un proyecto en relación con todo esto. Bueno, entonces, creo que, bueno, no creo que quede mucho tiempo, pero quería enseñaros una cosa, un poquillo para el gusanillo, ¿no? Para el tema del misterio este. Mirad. Fijaros que os dije antes que este cuadro está en el Hermitage. Es un cuadro no muy conocido de Rubens, pero uno de los que parecen que son más hermosos. Bueno, pues resulta que yo, en un viaje de estos Erasmus que nos da la universidad para dar clase en Viena, estaba allí y me fui a un museo que hay allí, que es el Museo Albertina, y de pronto me encuentro un boceto a tiza, que resulta que tiene el nombre, es de Rubens y tiene el mismo nombre que el cuadro del Hermitage. ¿Pero qué pasa? Y está firmado, o sea, está datado en el mismo año, 1625. ¿Vosotros eso lo veis lógico? Me parece que hay una diferencia. O sea, se ve claramente que es la misma persona. Pero ¿cómo puede ser la misma persona si ambos están datados en el 1625? Una es una niña y otra es una mujer, está claro, ¿no? Entonces, eso ya pues, me suscitó más curiosidad, y el hecho de que ningún biógrafo de Rubens hubiera sido capaz de decir quién era esta persona, hasta que finalmente sí que lo encontré. Pues fijaros en otra cosa curiosa. Si nosotros partimos el cuadro del Hermitage por la mitad, fijaros que esta parte es una niña y esta parte es una señora mayor. Es un cuadro realmente interesantísimo y del que ni se ha trabajado, ni se ha hecho una tesis, pero que ni siquiera se conocía lo que pasaba aquí. Y es una historia que, hombre, no la voy a revelar, pero es muy entrañable. O sea, no sé si sospecháis quién puede ser, pero es algo que realmente toca el corazón. Bueno, esto es un poco Claro, aquí nos movemos cuando vamos a la época de Rubens. Normalmente, como digo, el relato está pasando en Granada, pero de vez en cuando volvemos a ese momento. Aquí tenéis a Rubens, su casa en Amberes. Pero por otra parte, como se me coló esta historia, no sé cómo, de los médicos granadinos, pues aparecerá también este médico que fue, además, rector de la universidad, Alejandro Otero. Aparece también Falla, y aparece Lorca, un poquito tangencialmente, porque tenían amistad con el médico César Almao, que es uno de los personajes de mi novela. Entonces se contextualiza aquí. Y aparece un personaje que una profesora de esta facultad ha trabajado mucho, que es el de Berta Vigelmi. La profesora Pilar Ballarín ha trabajado mucho sobre ella. Fue la gran pedagoga de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y no se conoce mucho su trabajo. Entonces he rescatado, yo no la llamo Berta Vigelmi, aparece un personaje parecido, una mujer parecida, que es Grete Vanderbilt, pero sí que me he basado mucho en su biografía. La escuela de Pirogenil, por ejemplo, lleva su nombre, fundó las colonias infantiles de la costa, hizo muchísimo por los niños y escribió mucho también en esta ciudad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, quería leeros un poco. Bueno, ella, por ejemplo, ya a finales del siglo XIX imparte una ponencia reivindicando el derecho de la mujer a ejercer todas las profesiones, por ejemplo, ¿no? Berta Vigelmi. ¿Y por qué esta vuelta al pasado, ¿no? ¿Y por qué esta vuelta, por ejemplo, darle esta importancia a ese médico que trató a la madre de la escritora? Pues mira, yo creo que estamos conectados a personas de un modo sincrónico en el día a día, en nuestro propio tiempo. Pero también a otras, vale, a las generaciones que nos han precedido de manera diacrónica. Creo que existen vínculos con muchas personas del pasado sin que a veces lo sepamos. Personas que indirectamente influyeron en quienes somos nosotros. Aquí se exploran esos vínculos. El hecho de que otros tienen o tuvieron la clave de cosas que nosotras mismas no nos sabemos explicar. Vale, bueno, esto ya lo hemos visto todo, sí. Hay otros personajes, hay un personaje que me interesa muchísimo, el de Gretel Adler, no se ha escrito ni una biografía ni se conoce nada. Fue una chica que vino huyendo de la persecución nazi
se enamoró del arquitecto guapísimo del ayuntamiento y al final pues tuvo un destino muy malo sin tener nada que ver. Gretel Adler, por ejemplo, se recrean personajes como ella, ¿no? Y vale, otra cosa es, al principio preguntaba ¿qué tipo de novela creéis que hay aquí? ¿Qué es esta? Y decía la señora, pues yo pienso que es una novela de misterio. Claro, no he hablado de géneros porque realmente no me siento cómoda con esa clasificación de género, ¿no? Aunque hoy nos vemos mucho en esa cultura, los géneros, pues, terror, histórico, ciencia ficción. Aunque la novela se ha catalogado así, y es verdad que hay un misterio o varios que arrastran a la persona que lee, y hay incluso elementos góticos, ese viejo caserón, un ser misterioso moviéndose por la casa, todo esto es muy atrayente, incluso para mí misma cuando lo estaba escribiendo. Pero para mí no es eso lo importante. Todo ese entramado creo que ni siquiera ha tenido demasiado de elaboración consciente mía. Sin embargo, sí lo tiene el modo en que las ideas y las imágenes de las que partía se han ido plasmando. Es decir, esto lo decíamos al principio, pero lo quiero recalcar para vosotras, para vosotros, para ese texto ideal que tenéis ahí, que me encantaría que continuarais que iniciarais cuando nos vayamos, ¿no? Lo importante es la forma en que lo hacemos, el modo en que se organizan los hechos, los planos temporales, la concatenación de acontecimientos, el suspense, el crecimiento de los personajes. Todo esto yo aquí lo he trabajado muchísimo, porque creo que, tal como planteaba el relato, creo que entrañaba una complejidad bastante importante, ¿no? Pero recordar que escribir no es solo contar cosas, que la construcción de una obra literaria va mucho más allá. No me da tiempo, quería resaltar la importancia de lo onírico, de los sueños, ¿no? Pero los sueños tienen una importancia en nuestra vida. Entonces hay pasajes que son los propios sueños de la protagonista, incluso algunos luego son proféticos, se cumplen. Y también quería hablar del humor. El humor es fundamental en la literatura y en las novelas. Entonces, claro, os cuento aquí que parece que una cosa súper... ¿no? Pero hay un montón de humor. Mirad, vais a encontrar personajes como Doña Concha, que le hace de casamentera a la escritora para emparejarla con el sobrino, a don Herminio, que dice ser coronel jubilado, pero resulta ser uno de los Herminios, de lo que son de la ferretería de la calle Mesones, al Carpó, que es un tipo genial, que le ayuda siempre, a don Ernesto Espejo, tomándose su copita de coñac en el Círculo de Bellas Artes, y a su compañero de departamento. Y ya sabéis que la escritora trabaja en una facultad de educación, pues sale un compañero de departamento que es Ignacio Arteaga, que la baja a la tierra de sus ensoñaciones con su carácter práctico. Y vais a reconocer expresiones granadinas y detalles que conforman la realidad cotidiana de esta ciudad y también de esta facultad. Mira, para concluir ya, yo quiero volver a esa idea inicial que me encantaría que pensaréis luego sobre ella, que escribáis algo, ¿no? Y a ese texto que teníamos en mente. Y os invito a que empecéis a volcarlo en una página, incluso en esa página ya que otra. Y si os apetece visitar, tenemos una página que es la página de Fictionality. Tenemos dos páginas en las que ya estamos trabajando con la gente de máster y la gente de grado. Son páginas de Facebook y ahí pues se suben textos, se comentan lecturas. Tenéis esta página y, bueno, por supuesto me encantaría que subierais algún texto o que me lo enviarais también, si así lo consideráis oportuno. A mí me encantaría. Perdón. Mira, el anterior. Mira, es que, claro, sale muy borroso porque lo he ampliado. Pero en Facebook es solamente poner Fictionality. Ay, perdona. Aquí, claro, eso es fundamental. Porque es donde lo que yo quiero es que continuéis, que lo mismo que ha pasado en Riobamba, con esta gente de Ecuador que me han dicho queremos trabajar en un proyecto literario y hemos creado esto de Riobamba Escribe, pues también en Granada con mis grupos de estudiantes, y también me encantaría que si me queréis escribir, pues por supuesto estaré dispuesta a leer vuestros textos y a resolver las dudas que pueda resolver. Y muchísimas gracias. Pues